amigos y amigas, una vez más nos encontramos por su espacio, Debates al Día, asumiendo el compromiso de llevarle las informaciones más actualizadas para todos ustedes. Agradecer el favor de su sintonía y saludar a mis compañeros esta noche. José Luis Mendoza. Hola, Danielis. ¿Está bien? Estamos bien. Qué bueno, alegres. Nuestra función, informar, analizar. Para eso estamos en Debates al Día y un programa que tiene sobre todo innovaciones, y eso le va a tocar ahora anunciarlo, informarlo a nuestros televidentes, a el doctor Elcido Díaz. Buenas noches, contentísimo de estar una vez más con ustedes y con los amables televidentes. Me corresponde en este caso un compromiso solemne, importante. Todas las noches son importantes, valga la redundancia, pero este es especial, porque tenemos con nosotros a alguien que es importante de este programa. Sumamente importante. No había debutado en el programa por compromisos que tenía y que lo habíamos postergado el inicio formal de él, pero ya se hizo realidad. La presencia a partir de hoy, naturalmente, alternado del hermano Ángel de la Cruz. No concebimos nosotros un proyecto como este sin que sea parte importante de él, el hermano de siempre, Ángel de la Cruz Hernández. Con nosotros, hermano, contentísimo de tenerle aquí. Gracias. Para mí es un verdadero honor, Angeli, José Luis. No, de nuestra parte darle la bienvenida, para nosotros sí que es un honor tenerle aquí. Hace tiempo ya que lo estábamos esperando, lamentablemente no había podido estar, pero ya se engalana Debates al Día con la presencia de don Entonces Ángel. el último frente de combo que falta nada más es Soto Lara. Soto Lara, sí. Soto, te esperamos aquí, estamos pacientes por tener acá. No, de verdad que bueno, Ángel, bienvenido. Nosotros hablo primero por una creencia individual que tengo y luego porque sé que lo compartimos todos. Tratamos de un país donde se está perdiendo la posibilidad de debatir, donde muchas veces tener opiniones distintas es el primer paso a una batalla personal, encarnizada hacia la descalificación. Yo creo que nosotros, desde el compromiso que tenemos como comunicadores o profesionales de otras áreas, probablemente el mejor aporte que podemos hacer en un momento donde la sociedad está muy crispada, muy polarizada, es recordar que teniendo posiciones distintas, a veces más lo que nos une como buenos dominicanos que lo que nos aleja. Sin duda. Entonces, bienvenido y nada, para escuchar tus opiniones y por supuesto analizar junto a ti las problemáticas que día a día tenemos los dominicanos. Gracias, de verdad, de todo corazón. Y de verdad que aprovecho y solo como comentario, tenemos que realmente convertir el país en lo que nosotros normalmente emitimos en la opinión pública, de que es un país en vía de desarrollo, y aprender de las grandes naciones, sobre todo los regímenes parlamentarios, en la que inclusive los presidentes de las naciones todos los días, diariamente. Eso es así. Yo veo que ya tenemos algunas cosas en común. Informaciones importantes, Angeli. Bueno. Mira, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entiende de que en los Estados Unidos y República Dominicana se está perpetrando un golpe de Estado. Esas informaciones la dio a un diario internacional donde él dice que tiene ya informaciones concretas de quiénes son aquellos que le quieren dar ese golpe de Estado. Ese funesto, para mí funesto, presidente de Venezuela, yo diría que es un delirio de persecución evidentemente que tiene. Porque yo pienso que él se sueña con que le hicieron una coquilla y al otro día sale diciendo que en República Dominicana se está tramando un complot para que él salga del poder. Y en este caso, naturalmente, incluye a Estados Unidos, que pudiera ser natural que él tenga ese problema con Estados Unidos porque es una guerra campal que tiene con Estados Unidos. Pero con este país que ha sido tan consecuente con Venezuela por tradición, pero de manera particular consecuente con él, al extremo incluso de que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, pues sirvió de mediador para resolver un problema a él. Y es tan bárbaro ese señor que cuando resuelve su problema y acuerda ya llevar a cabo nuevas elecciones, porque a él le vino en gana hacer unas nuevas elecciones, pues se olvida y le da la espalda al propio diálogo. Yo le voy a agregar a lo que ha descrito Elcido, que suscribe una realidad. No es que Elcido en su sapiencia, en su análisis, cree que él es capaz de eso, es que lo ha sido. Hay un medio que yo leo con mucha frecuencia, y para los que vayan a pensar que es un medio opositor, es un medio de izquierda en Venezuela, Porrea, es una página identificada con la izquierda política, pero con una izquierda que es independiente y un poco crítica.
Y un comentarista de ese medio le contabilizaba al presidente Nicolás Maduro no menos de 300 denuncias de posibilidad de golpe desde que tomó el poder en el año 2013. ¿Usted recuerda la historia del niño que decía, viene el lobo, viene el lobo? Sí. Lo dijo tanto que los aldeanos, simplemente cuando el lobo llegó de verdad, estaba tan desgastado el recurso que no lo interpretaron. Es bueno recordar, y con esto le paso la palabra a Ángel, que hay ciertos tipos de regímenes, de gobiernos de fuerza esencialmente. Y soy de los que le llama a ese gobierno una dictadura, porque lo es en el punto en que controla las tres formas de gobierno. La que hace las leyes, puesto que desconoce a la Asamblea Nacional que ganó el 6 de diciembre del 2015 las elecciones, las últimas que yo creo que se hicieron con algún tipo de libertad. Controla el Poder Judicial de una forma burda, sumamente burda, y de hablar del Ejecutivo. Entonces es una dictadura. Y todas las dictaduras buscan, entre otras cosas, el enemigo interno, que es la oposición, que es el traidor, que es el enemigo oculto, y el enemigo externo, ese enemigo externo, el que siempre tiene la culpa de nuestra desgracia, que siempre tiene la culpa y nos quita nuestras responsabilidades. Al final ese gobernante, con todo el poder que tiene, con toda la sabiduría que tiene, no es culpable de nada porque hay un enemigo externo, el imperio, Colombia un día. No me sorprendería si República Dominicana, puesto que el gobierno cambió después de haber tenido una actitud demasiado dócil, y yo incluso en algún momento la denuncié como cómplice. El gobierno parece, en los últimos meses, ha cambiado esa actitud. Incluso hubo un voto en la OEA que me sorprendió positivamente. Y a partir de ahí, yo no me sorprendería que Maduro tomara una actitud como esa de señalar que aquí aparentemente se está complotando. Por cierto, no hay ninguna novedad. Busquen los periódicos, la hemeroteca no deja engañar a nadie. En el año 2003, Hugo Chávez dijo que desde la República Dominicana se complotaba en su contra. Yo tampoco lo creí en su momento. Por último, diría que la República Dominicana, la única cosa que ha hecho, y Nicolás Maduro o lo sabe, y si lo sabe a lo mejor pretende ignorarlo, es devolver un poco de esa hospitalidad que los venezolanos le dieron a tantos dominicanos en los años 70, y nosotros tratar de devolvérsela. Ni siquiera le pedimos visa a sus ciudadanos para venir para acá, y se están refugiando acá como pueden, todo el mundo lo sabe, para tratar de recibir un poquito de esa libertad económica que allá no reciben en nuestra imperfecta República Dominicana, Ángel. Los regímenes de fuerza dejan estigma a los pueblos. Claro. Y yo pienso que el 24 de junio de 1960, de alguna manera, sirve como palanca, como punto de partida a esa falsa ilusión del presidente Maduro. Pero tú dijiste, José Luis, algo que de alguna manera sirve de soporte en un análisis, digamos, sociológico y psicológico de la conducta de Maduro. Tú dijiste que en una ojeada simple a los diarios nosotros podemos ver que él ha hecho más de 300 denuncias de complot en su contra, y eso se justifica con una expresión usada con mucha frecuencia, sobre todo en los segmentos populares, o pan o circo. Y como el pan ha escaseado de manera sistemática en Venezuela, el circo debe ser recurrente, y por eso más de 300 veces él ha esgrimido ese ya manido y desgastado discurso de el supuesto complot. Y un día es República Dominicana, y otro día es Colombia, y otro día es el monstruo del norte. Siempre hay que buscar el chivo expiatorio. Sí, ¿sabe algo, Ángel? Que es cierto, como dice Élcido, hay personas que tienen este delirio de persecución, no solamente Maduro. Nosotros estamos rodeados de personas que a diario creen que lo están espiando, que lo están persiguiendo, que lo están siguiendo, y es un problema psicológico. Ahora, dentro de las informaciones también nosotros pudimos observar que no es que él acusa directamente a la República Dominicana, sino que en la República Dominicana es que se está llevando a cabo reuniones con militares venezolanos y americanos para llevar a cabo un golpe. Pero es una denuncia seria, y estoy contigo que no es probablemente una acusación directa, pero no deja de ser, de todos modos, una acusación muy seria, porque le está diciendo a otro gobierno, en tu país, sin tú saberlo, o tú lo estás permitiendo, o tú eres tan torpe, que ante tus ojos se está dando esto. Nosotros desde aquí lo sabemos. La persona más informada de un país es el presidente. Todos los países manejan, de acuerdo a su estructura policial militar. Países que no tienen cuerpos militares como Costa Rica lo sustituyen por una policía muy bien dotada. Y dentro de ese segmento de Fuerzas Armadas, dentro de ese segmento de dotación, de defensa de la seguridad y la propiedad privada, hay siempre un elemento de inteligencia.
Siempre lo hay. La sociedad, recuerden que es una suma de conspiraciones. La palabra conspiración no es ni buena ni mala. La conspiración es un plan, generalmente secreto, discreto, que trata de tener éxito. La sociedad está compuesta de conspiraciones. Para que este programa se llevara a cabo, se hizo una conspiración positiva. Nos reunimos, la idea de Élcido, yo estoy de acuerdo, tú estás de acuerdo, qué día tú puedes. Conspirar es planear. Ahora, las conspiraciones en materia política, y sobre todo cuando se trata de golpe de Estado, se tienen que hacer necesariamente acudiendo en algún caso al uso de la fuerza, a una quinta columna, a adentrar dentro de un cuerpo, como sería en este caso, supongo, el ejército venezolano, algún tipo de labor de espionaje y demás. Está desde allá dándonos clases el señor Nicolás Maduro, con toda su sabiduría infinita, diciéndonos entonces que los cuerpos especializados en inteligencia de la República Dominicana son incapaces de ver lo que él desde allá ve. Pero vamos a entender algo. Por eso es serio. Vamos a entender algo. O sea, se trata de Nicolás Maduro, el hombre que escucha un pajarito que le pita y le dice las cosas como son. Se trata de Nicolás Maduro, el que él mismo se manda un avión para que explote el dron para que explote y luego decir que fue un magnicidio. Se trata de Nicolás Maduro, una persona que le ha hecho daño a su propia gente y a su propio país. Entonces, hacerle caso a Nicolás Maduro de decir que en República Dominicana se está perpetrando un golpe de Estado, creo como que sería darle demasiada importancia, porque se trata de una persona que no tiene credibilidad. Pero maneja un país muy grande. Y la mención que él hace de manera específica de que estaría en el país un ex general de venezolano que estaría complotando precisamente posiblemente con otras áreas. Con Donald Trump. E incluso en combinación con sectores de inteligencia de Estados Unidos. Para mí no es más que un recurso para fundamentar su denuncia. Sin embargo, hay que reconocer que este tipo de gobernantes dictatoriales, trogloditas, como Nicolás Maduro, me hace recordar al funesto Rafael Leónidas Trujillo Molina, porque incluso recuerden precisamente lo que pasó con Batista en Cuba en la era de Trujillo, e incluso las cosas que Trujillo hacía que iban más allá de lo que era República Dominicana. Sin embargo, ayudó a tumbar a Armas, a Arbenz, le puso el intento de magnicidio, que ese sí fue cierto, a Betancourt. Sí. Recuerden que a Betancourt las manos se le quemaron producto de la explosión de esa bomba. Dicen que antes de fallar el atentado, ahí es cuando Trujillo quita del dirigir el servicio de inteligencia militar a Arturo Espaillá y pone a Aves. Mucha gente que habla de Johnny Aves como que Aves duró los 10, 15 años dirigiendo el SIN. No, Aves tuvo los 2 años finales, lo que ocurre es que fueron años muy sangrientos. Eso lo había dirigido desde su fundación Espaillá, que había sido el encargado de darle muerte a Betancourt. Esa fue una época, como bien dice Élcido, donde Trujillo se inmiscuyó mucho en lo que pasaba en el área. Incluso en un momento pretendió financiar a Morgan en Cuba, uno de los dirigentes de la revolución, que mucha gente que se dice comunista no conoce que la revolución inició con columnas que no necesariamente obedecían a Fidel Castro, a las que obedecían a Morgan. Hubo incluso una relación entre Trujillo y él, eso lo dice Espaillá en su libro Trujillo, el último César, y luego Morgan le tomó el dinero a Trujillo y le traicionó. Pero de que intentó inmiscuirse en todo lo que se movía en el Caribe, que nadie tenga dudas. Mira, y nos toca mandarle nuestra condolencia a la familia de César Medina, quien acaba de fallecer el día de hoy. En nombre del programa. En nombre de este equipo, en nombre de este canal, nosotros lamentamos bastante. Acabamos de perder un gran comunicador, alguien que por mucho tiempo estuvo informándonos, que estuvo al frente de varias luchas, y para nosotros de verdad que es un dolor inmenso. Libró una batalla titánica contra el cáncer. Yo quiero permitirme en este momento, de manera muy personal, reiterar, fortalecer las condolencias que el programa emite por una razón muy personal, es que me une un lazo cercano a Oscar, que sin duda ha seguido los pasos de su padre, y de César. De verdad que independientemente de la valoración o los juicios de valores que cualquiera pueda tener con relación a lo que fue su trayectoria como comunicador y de alguna manera de figura pública que incidió en la sociedad dominicana, usted podía estar de acuerdo o no con él, pero todos debemos admitir que fue una pluma de alta calidad, de alto calibre. Hizo periodismo, Ángel, y eso tiene un costo. Y esto, atención, esto lo voy a decir de la sinceridad total que me da tratar en la vida de ser políticamente incorrecto.
A César Medina, quien fallece, se le puede y está en toda la libertad al que quiera de criticarle las posiciones que asumió. Pero hay que reconocerle que las asumía sin medias tintas. Yo creo que ante ninguna situación de los pasados 30 años en la política dominicana César fue neutral. Y déjenme decirles que yo personalmente le tengo mucho miedo a la neutralidad eterna, a la gente que dice que no tiene pasiones y que se las vende de objetivo. Yo no creo en la objetividad, yo trato de vender la veracidad en mi caso. Yo con César, y lo digo, insisto, soy honesto, vertical, muchas diferencias en sus criterios, leía sus columnas, pero no las leía para estar de acuerdo, las leía incluso para, estando en desacuerdo, aprender de cosas que yo no viví y que él sí contaba. Hoy una familia pierde a un padre, a un hermano, a un tío, a un abuelo. El respeto, y lo digo por mucha gente que a lo mejor se expresó de alguna forma u otra, yo respeto esa libertad. El respeto no es solo para con César, que se fue y ya no se puede defender, es para con los que se quedan. Correcto. Eso es bueno que lo sepamos. Yo perdí a mi padre por cáncer y a mi abuelo. Y yo me dije a mí mismo siempre, sobre todo con la muerte de mi padre, que ha sido lo más duro que me ha pasado en mi vida, que a nadie, por diferencia que yo tuviera, le deseaba eso. Entonces es bueno que hoy entendamos, y ha sido un debate muy intenso el día entero en las redes sociales, que nuestra felicidad, señores, no puede depender de la amargura de otros. Eso no es sano, y mucho menos tampoco que nos amargue la felicidad ajena. Eso es peor todavía. Entonces, ni una falsa empatía. No sienta lo que usted no siente. Yo no le digo a usted que tenga un dolor que usted no siente. Eso mentiría desde aquí si yo le recomiendo eso. Ahora, también es bueno recordar que la muerte es la suprema igualdad. Y que, insistimos, el respeto es para los que se quedan, esencialmente, para la familia que sigue acá, y que usted no tiene necesariamente ni siquiera que endilgarle ni las preferencias ni los actos que otra persona tomó de manera consciente y responsable en su vida. Eso es una salvedad que quería hacer porque lo de hoy ha sido muy llamativo, para no ponerle otro calificativo en las redes sociales. César, me recuerda a mí las posiciones que sustentaba con gallardía, con firmeza, y era un defensor a ultranza de lo que eran sus posiciones. Sí, sí. Pero eso generaba naturalmente que él se colocara, guardando la distancia, un tanto al lado a líderes históricos de este país que se caracterizaban por su perfil, por tener simpatías en favor y naturalmente rivalidad, claro, y cuestionamiento. También yo recuerdo a Peña Gómez, que era un hombre que generaba empatía y que generaba mucha simpatía, pero también era odiado por una franja de la sociedad, al igual que Balaguer, el mismo Juan Bosch. También, guardando la distancia, reitero, César Medina por sus comentarios firmes, muchas veces hasta radicales, pero como decía Ángel, era un hombre que defendía sus ideas. Sí. Y también era consistente en las posiciones que sustentaba. Evidentemente que se trató de un hombre que en términos moral ejemplar, y que nosotros no tenemos más alternativa hoy que lamentar profundamente lo acontecido. A esa información se suman otras lamentables, por ejemplo, lo que pasó con un abogado en la circunvalación de Santo Domingo, que fue objeto de un asesinato. Sí. También desde el interior de su vehículo. O sea que son informaciones que esperamos se aclaren, porque que ojalá que puedan ser hasta el momento se están investigando, y la policía entiende de que dentro del vehículo andaban 2 acompañantes, toda vez que el vehículo tenía las 2 puertas traseras abiertas. Bueno, que se investigue, porque además volvemos a lo mismo. Hay un ser humano, hay una familia, hay un profesional afectado. Para irnos a la pausa, hay otra información muy delicada, está en desarrollo. La compartía la comunicadora Nuria Piera en Twitter. Creo que ella obedece el crédito, sería para ella desde el punto de vista periodístico, pero es una información muy, muy fuerte y podría decirse que triste para los que conocemos a los involucrados. El comunicador Pablo Rosa habría estado en horas cercanas a la realización de este espacio, específicamente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, haciéndole frente a una acusación, es imputado por lo tanto, de una acusación relacionada, parece, a un tema sexual, a un tema de acoso sexual. No se han dado muchas informaciones, no se ha aclarado mucho, pero como todo en la vida, nosotros lo que esperamos es que cada quien acuda a un juicio justo, oral, público y contradictorio, y respetándole sus garantías, pues pueda obviamente
defenderse hasta donde el fardo probatorio se lo permita. Así que un día muy intenso, muy, muy intenso en cuanto a informaciones el día de hoy. Asimismo, esperamos que se trate de una confusión, porque Pablo Rox es una persona que no merece todo el crédito hasta ahora, y naturalmente pienso que pudiera tratarse de especulación y de una confusión en beneficio y provecho de él, de Pablo Rox. Ojalá que sí, hemos trabajado con él. Así esperamos, porque Pablo es un ejemplo muy importante de superación, de calidad profesional, de entrega y un poco una figura polémica de los medios, porque igual es un hombre que sus ideas la defiende de manera rabiosa. Sí, independientemente de eso, nosotros simplemente podemos solicitar que se esclarezcan los hechos, porque en dado caso, la justicia debe primar. Señores, vamos a una pausa. Al regresar, seguimos con más de su programa Debates al Día. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados continuaron su ritmo acelerado de trabajo en esta segunda legislatura ordinaria 2018, conociendo importantes iniciativas legislativas. Este jueves se reunieron las comisiones de Hacienda, Cultura, Frente Parlamentario contra el Hambre, Asuntos Marítimos, Industria y Comercio, Medio Ambiente, Obras Públicas, Presupuesto, Tecnología de la Información y Comunicación, Género, Asuntos Municipales, Deuda Pública, Derechos Humanos, Educación, Energía, Interior y Policía, Justicia, Medios de Comunicación, Relaciones Exteriores y Salud. Se estudiaron los proyectos de ley para la erradicación del comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados, el que dispone regulación a servicios telefónicos y el que crea e integra el patronato de las casas de acogida para mujeres sobrevivientes de violencia y menores a cargo del Ministerio de la Mujer, entre otros. En la Cámara de Diputados, seguimos trabajando. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. Bien, señores, regresamos con su programa Debates al Día. José Luis, D'Angelis, Ángel de la Cruz, amables televidentes, hay una denuncia grave, gravísima podríamos decir, por parte del presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Wilson Roa. Él dice que los hospitales de la República Dominicana están invadidos de parturientas haitianas. Y al mismo tiempo complementa la información con la denuncia de que lo más grave es que no pagan un solo peso, que el servicio que reciben
para los partos y para las atenciones es de manera gratuita. Y él dice que en la única parte del mundo que puede verse algo así es en República Dominicana. Pero no solamente eso, señores, es que hay una parte humana que uno tiene que colocarla muchas veces por encima de todo, que hay que respetarla, que es sagrada. Pero lamentablemente la economía se ve afectada del país porque muchas veces resulta que las dominicanas tienen que ir a pagar una clínica, pero en el mismo hospital le cobran para darle el servicio a las dominicanas. Y yo pienso que en cierto modo se trata de una incongruencia. Y el gobierno tiene que actuar y prestarle toda la atención a un tema como este, a una denuncia grave como esta, porque evidentemente que afecta el presupuesto nacional. Así es. Mira, desde hace mucho tiempo nosotros estamos teniendo ese problema con nuestros amigos y hermanos y vecinos haitianos. Y es que no hay un régimen, no hay un control, no se sabe cuántos haitianos hay, no se sabe cuál es el presupuesto que se destina para los haitianos. Sin embargo, somos nosotros los más afectados. Pagamos impuestos carísimos para mantener y costear el estilo de vida de los haitianos en el país. Este problema no es solamente en salud. También tenemos el problema en educación, también tenemos el problema en alimentación. Es un problema que el gobierno no ha querido asumir, que las autoridades no han querido asumir, porque se trata de una mafia que permite que las parturientas haitianas vengan al país y que paguen sin ni siquiera darse cuenta el gobierno mismo o sin ni siquiera el pueblo dominicano darse cuenta el dinero que se invierte en ese tipo de mafia. Una mafia que permite que los haitianos entren al país sin ellos documentarse, sin regularse en el país. Eso nos está afectando bastante y nadie habla, nadie dice nada, porque si usted habla en contra de los haitianos, usted es racista, usted es xenófobo. Ya usted lo tipulan como que usted es una persona de la peor calaña. Debemos defender nuestra tierra y estas son denuncias importantes y estas son denuncias que deben llamar la atención tanto a los dominicanos como a las autoridades, porque nosotros somos los que debemos beneficiarnos de los servicios. No somos quienes debemos estar por debajo de estos nacionales que ni siquiera pertenecen ni tienen ningún tipo de derecho, porque si bien es cierto que es un derecho fundamental, el de la salud, el de la alimentación. Tiene los derechos humanos. Sí, pero también es cierto que si usted no está regulado dentro de un país, usted pierde cualquier tipo de derecho. Ángel. Bien. Yo digo que los liberales en el mundo siempre somos prisioneros de el marco de la expresión de las ideas. Cuando gobiernan los liberales en el mundo entero, la opinión pública es mucho más rígida en evaluarlos. Y en este momento, las fronteras terrestres en todo el mundo son un problema, un dolor de cabeza profundamente difíciles de controlar. Los haitianos, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Puerto Príncipe, pero aquello, solo con tú entrar a Puerto Príncipe, tú puedes entender por qué de manera sistemática, al margen de las mafias que sin duda existen, los haitianos no paran de cruzar la frontera por cualquier punto del país. Solo hay que estar allí 24 horas, solo hay que llegar a Puerto Príncipe para entenderlo. Pero sin duda que ha llegado el momento en que hay que detener esta situación, porque el costo que se está pagando en lo que es la salud pública de República Dominicana para mantener no solo el segmento de las parturientas, en este momento ROA ha enfocado ese aspecto, pero ya hace un tiempo que salió a la luz pública la denuncia de que los servicios hospitalarios en los hospitales de la frontera era 85-15, 85 servicios que se daban a nacionales haitianos y apenas un 15% de los servicios generales, inclusive de los servicios especializados, de los pocos especialistas que van a la frontera, el 85% de los servicios eran a nacionales haitianos. Bueno, Ángel, Elcido, D'Angeli, este es un tema que tiene tantas vertientes que a veces el problema es por dónde comenzar.
Yo voy incluso analizando las opiniones de mi compañero a tratar de agregarle algo. Sobre lo que dice D'Angelis, del estigma que hay sobre la opinión, sobre incluso el marco de cumplimiento de la ley, estoy de acuerdo. De hecho, los dominicanos hemos caído en una trampa terrible. Este tema, como otros, ha caído en una situación, en una falacia, donde tratarlo te lleva automáticamente a dos extremos. O eres un intolerante, los adjetivos que utilizó D'Angelis, mucha gente hasta se siente orgulloso de serlo. O eres, por el otro lado, con el concepto de los liberales, la idea de que la patria es la humanidad y de que está primero, obviamente, esa necesidad del humano recibir algún tipo de atención. Entre las dos cosas hay un justo medio. Y ese justo medio yo lo tengo muy claro, y es el cumplimiento de las normas. Si a mi casa entra quien yo quiero, bajo las condiciones que yo estimo, ¿cómo no va a ser así la gran casa de todos, que es un país? Al final, un Estado coloca unas condiciones de acceso, de permanencia y de salida. Es uno de los primeros puntos donde la gente choca con la legalidad y que viene, señores, desde la época antigua, desde los limes romanos, desde los límites naturales de los reinos antiguos. ¿Cómo no va a ser distinto? ¿Cómo va a ser distinto en la modernidad? Y esto nos coloca ante una negación de la realidad. La República Dominicana no posee un control fronterizo. Entonces, doctor, ¿cuál es el apellido del doctor? Siempre se me olvida. De la Cruz. El presidente del Colegio Médico Dominicano. Oh, Roa. Roa. Doctor Roa. El que no apaga la candela se va a seguir quejando del humo. Causa y efecto. ¿Cuál es la causa? Descontrol fronterizo, que permite a las mafias, y que incluso sin ellas, como muy bien decía Ángel, permite que la emergencia social, económica, de un Estado fallido, que lo es, absolutamente, dispare ese chorro humano, como lo hace en todo el mundo, como lo hacía de la República Dominicana hacia Puerto Rico, de Haití hacia la República Dominicana, y esencialmente de todos los países que tienen más cerca un lugar donde hay más prosperidad, libertad, y donde mínimamente hay un Estado de Derecho que sea más sólido que el de donde provienen. El primer deber de lo que existe, no nos llamemos engaño, es seguir existiendo. Habrá por lo tanto siempre un intento de ir allí donde eso esté garantizado. Yo incluso soy de los que creo, yo doblo la apuesta, doctor. Yo soy de los que dice que las estadísticas, muy malas por cierto, de la mortandad infantil dominicana están infladas justo por ese fenómeno que usted describe y que es cierto. ¿Y por qué está inflado? Porque mujeres que, producto de la escasísima infraestructura hospitalaria haitiana, Elcido, nunca en su embarazo han ido ante un médico. Absolutamente. El primer médico que le pone la mano es el ginecobstetra dominicano que está en el parto. Sí. Y viene una serie de complicaciones que no se pudieron prevenir, que no se pudieron tratar, y se generan, entre otras cosas, estadísticas que yo insisto no son justas con la situación dominicana, que no es la idónea, para que no vayan a pensar tampoco que yo estoy diciendo que sin esa estadística somos Suiza, pero ciertamente estaríamos más cerca de la realidad que tenemos. De manera que al final, ¿qué es lo que hay que evocar, señores? La responsabilidad que tiene el aparato político dominicano en el descontrol de una frontera, que hoy es un problema, por donde se trafica todo. Por donde sale y entra lo que quiera, y donde incluso hemos desaprovechado la oportunidad de convertir las 5 provincias fronterizas en un polo de desarrollo. ¿Cuál es el único lugar donde las mercancías dominicanas, sean materias primas o productos terminados, pueden pasar sin la necesidad de ir un flete de barco? En la frontera, piénsenlo por Dios. Es una masa consumidora de 11 millones de habitantes que no nos está pidiendo que produzcamos plasma, ni LCD, es pollo, es salami. Y el Estado Dominicano ni eso ha podido aprovechar. Yo de verdad que todo el mundo que me conoce sabe que yo soy un optimista, él sí, a nivel patológico. Yo siempre creo que las cosas pueden mejorar y van a mejorar si empujamos en la dirección correcta. Pero a veces uno dice, ¿y cuándo será que la sociedad dominicana, por la vía del Estado que le gobierna, va a terminar convirtiendo la frontera en lo que debería ser un muro? No solo el de Vinicito y Pelegrín, sino un muro de industrias, de aduanas, de frigoríficos para alimentos que van a ser vendidos en ese mercado importante, de intercambio y demás. Y por cierto, lo de los hospitales. No podemos permitir que una organización internacional o una ONG venga a nosotros dando clases de asistencia al IMO, decir que aquí se van a hacer hospitales para los ciudadanos haitianos. Que los hagan allá, que nosotros de aquí le donamos la medicina. Yo estoy seguro que los dominicanos todos ponemos 10 pesos, 20, hasta 1 millón si tenemos. Porque la solución al problema haitiano está en Haití. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle a la comunidad internacional. Contribuir a ello porque nos va a ayudar, pero estar de aquel lado de la frontera. Ese es un tema yo comparto, uno no sabe por dónde empezar. Comparto, José Luis, D'Angelis y Ángel, amables televidentes, todo lo dicho por ustedes, lo suscribo íntegramente, pero yo pienso que el asunto puede ir más allá. Los gobernantes de Haití, fundamental y especialmente,
pienso que tienen una cuota de responsabilidad muy alta. Enorme. Porque está bien, al margen o independientemente de que ciertamente impera una mafia, como decía D'Angeli, que no hay forma de esconderla, independientemente de eso, es que siempre hay que aprender a colocarse en el lugar del otro. O sea, tú acorralas un ratón y te va a saltar, pero tú te encuentras con un perro fiel a ti y a veces el hambre lo lleva a traicionarte. O sea, estamos hablando de cientos de miles de seres humanos hambrientos, porque lamentablemente la corrupción en ese país no hay forma de detenerse. No, yo doblo la apuesta. Es un negocio. La irresponsabilidad, Elcio. Claro, la corrupción Elcio, combinada con la irresponsabilidad. Así como el DAO, y así mismo lo dije, DAO, tiende a hacerle un daño al individuo que lo recibe porque lo termina siendo adicto a esa asistencia porque no le enseña a pescar, le enseña a recibir el pescado. Hacer eso con los individuos genera un daño a largo plazo. Y con un país, la clase política haitiana se ha acostumbrado a vivir de la ayuda internacional. El día que esos estándares mejoren, ¿usted sabe lo que va a pasar con esa ayuda? Nos ha pasado a nosotros. Claro. Nosotros hoy no recibimos ni las cuotas de cooperación que recibíamos hace 25 años, ni nos condonan la deuda, entre otras cosas porque hay unas mediciones que dicen que crecemos, que nos desarrollamos y demás. Estemos de acuerdo con ellas o no, pero hay una realidad tangible. Entonces, la clase política haitiana, a la que yo acuso desde aquí de corrupta, de criminal, le saca provecho a esa estampida. ¿Cómo le saca provecho? No es una teoría de conspiración, eso es comprobable. Es más cómodo para el que gobierne Haití, no importa si es Moisés o si es el bailarín que estaba antes, que esa gente vaya a otro lugar, llámese República Dominicana, Miami, donde sea, a las Bahamas, y mande remesas a Haití. Qué cómodo, ¿eh? Es otro que hace el trabajo. Es así de simple, yo lo suscribo. Basta con traer a colación la parte posterior a la catástrofe del terremoto que pasó con el terremoto. Bueno. Que fueron centenares de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares que recibieron los gobernantes de ese país. Y un paquete de ONG. Incluyendo a República Dominicana. ¿Y qué ha pasado con Haití? Todo. Como dice Ángel de la Cruz. O sea, tú te acercas tan siquiera a Puerto Príncipe y tú te das cuenta que es un país fallido. Sí. O sea, que definitivamente la gran responsabilidad que ha campeado, que ha faltado, señores, que ha carecido en los gobernantes de ese país, ha provocado que lamentablemente República Dominicana haya acarreado con la consecuencia. ¿Ustedes sabían que Haití tiene actualmente en su escena política, Elcio, Ángel, D'Angelis y estimados televidentes, tiene ahora mismo su Odebrecito? Claro, Haití tiene el Odebrecito de la política haitiana ahora es el expediente que alguien tiene por ahí guardado y lo saca a veces y vuelve y lo esconde, de la corrupción relacionada a la ayuda de Petrocaribe. Y a veces cuando quieren llegar más lejos, como ahora que se presionó para elegir un primer ministro, que fue difícil llegar al consenso, ese tema de las ayudas, ese tema del enroque, del enlace que hay con ciertas élites extranjeras, donde se mencionan incluso hasta algunos apellidos muy notorios de la política norteamericana, es una madeja terrible. Es una madeja. Bueno, y se mencionan también políticos dominicanos y empresarios dominicanos que negociaron de manera muy vamos a decir, beneficiosa para ellos cuotas de la reconstrucción de ese país. Entonces, señores, vamos a estar claros, el desastre, aunque usted no lo crea, puede ser muy rentable para algunos. Claro, sí. Pero mira, el problema no solamente es Haití. O sea, el problema de Haití no solamente es Haití. Nosotros tenemos aquí un problema por falta de carácter del gobierno. Porque el gobierno lanzó yo diría el Estado en general, todos los gobiernos. Lanzó una política para la regularización. Para regular los extranjeros. Un error sin la frontera controlada. Y mira, y hay una sentencia, incluso la 168.13. Anulada por la 169. Y en ningún momento se le ha dado cumplimiento. Eso fue un presupuesto que se gastó para eso. Vimos cómo los haitianos venían porque todavía seguía la corrupción, todavía seguían trayendo indocumentados al país para regularlo. Y la mafia continuaba también con ese proceso de regularización. Entonces, aquí hay una falta de carácter de los gobiernos que nos quieren a nosotros obligar a aceptar los haitianos y sucumbir ante la presión de los organismos internacionales que lo que quieren es tirarnos a Haití a nosotros y no quieren ellos también asumir la responsabilidad que tienen con nuestro país vecino. Nosotros vamos a una pausa y al regresar más temas en su programa Debates al Día.
auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados continuaron su ritmo acelerado de trabajo en esta segunda legislatura ordinaria 2018, conociendo importantes iniciativas legislativas. Este jueves se reunieron las comisiones de Hacienda, Cultura, Frente Parlamentario contra el Hambre, Asuntos Marítimos, Industria y Comercio, Medio Ambiente, Obras Públicas, Presupuesto, Tecnología de la Información y Comunicación, Género, Asuntos Municipales, Deuda Pública, Derechos Humanos, Educación, Energía, Interior y Policía, Justicia, Medios de Comunicación, Relaciones Exteriores y Salud. Se estudiaron los proyectos de ley para la erradicación del comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados, el que dispone regulación a servicios telefónicos y el que crea e integra el patronato de las casas de acogida para mujeres sobrevivientes de violencia y menores a cargo del Ministerio de la Mujer, entre otros. En la Cámara de Diputados, seguimos trabajando. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. Quiero retomar el tema haitiano porque este es un tema, José Luis, que como bien tú señalaste, divide la sociedad. Totalmente. Entre los... La polariza. La polariza. Entre los pro haitianos y los come haitianos. Para usar una expresión que se ha puesto de moda. Eso es verdad. Y justamente tú dijiste que hay un justo centro. Yo creo que sí. Sin duda que... O hay matices. Que lo hay. Claro. Y yo quiero apuntalar algo que tú dijiste, y es que nosotros no vamos a detener el éxodo de los haitianos hasta que el gobierno haitiano no asuma su responsabilidad y trate de sacar a Haití del estado fallido en que se encuentra hoy. Porque es muy cómodo, y eso nos conviene a nosotros sin duda, ese intenso comercio fronterizo le conviene a República Dominicana. Pero nos convendría más en condiciones formales. Por ejemplo, este año, y disculpa que te interrumpa, Ángel, que estás haciendo un tremendo comentario, el 2017 se contabilizó desde el punto de vista de la actividad comercial normada en 814 millones de dólares el intercambio. Eso es una reducción en relación a los años anteriores. Y yo siempre insisto, ¿se está comerciando menos? No, se está comerciando más. Lo que ocurre es que hay una economía sumergida que facilita también el desastre fronterizo. Sin duda. Que el cual yo creo que le está dejando un hueco fiscal, entre muchas otras cosas que podrían mejorarse al Estado Dominicano. Continúo. Y yo digo, por ejemplo, que es más cómodo para el gobierno haitiano, que de hecho el plan de regularización, uno de los elementos que lo hizo fracasar, era que los haitianos que nosotros pretendíamos regularizar no tenían el documento de su país. Claro. No tenían acta de nacimiento, no tenían cédula de identidad, y eso hacía mucho más difícil el proceso de regularización. Pero ¿a dónde voy? Es más fácil
comprar todos los productos que nosotros producimos en materia agrícola, en materia industrial, que fajarse, como decimos en buen dominicano, a construir un aparato productivo en Haití. Usted, para ir a un restaurante Haití, en Petionville, porque en Puerto Príncipe es impensable asistir a un restaurante, usted tiene que ir con un zafarrancho de combate, con un pequeño batallón del ejército, para no ser secuestrado por $300, por 400 gul. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que, como tú dijiste, el primer reto, la primera obligación del ser humano es la subsistencia. Eso es así. Entonces, contra eso que batallamos en el día a día en República Dominicana. Pero hay que le diga eso, Muy de acuerdo. José Luis y D'Angelis, que esa intensa actividad comercial que se pone de manifiesto en la frontera, Sí. al mismo tiempo es lo que propicia el gran negocio de los particulares, Bueno, que ha aprovechado en parte, naturalmente, para hacer los negocios que hace, y también se presta el propio tráfico incluso. Pero hay un asunto, Elcido. Hay una serie de complejidades. Hay un asunto, Elcido. En una frontera del tercer mundo y en una frontera del primer mundo hay dos cosas iguales, hay una constante: el comercio. Entonces, el comercio fronterizo entre Alemania y Polonia no es verdad que genera la problemática que genera entre Haití y aquí. Entonces, ¿qué es lo que cambia? No es el comercio, lo que cambia es el Estado de Derecho, el régimen de consecuencia, la vigilancia y supervisión de las mercancías, si pagan impuestos, si están selladas, si pasan el proceso de sello sanitario, si pasan las condiciones fitosanitarias que los países acuerden entre ellos para importar y exportar. Entonces, lo que falta es la cubierta, lo que se llama la superestructura de legalidad. La infraestructura, yo siempre he insistido, pues un muro de bloque, de hormigón armado, una alambrada, 2 cámaras, pero la superestructura es más importante porque la manejan seres humanos, que son el cuerpo de vigilancia, la aduana, y es donde el imperio de la ley llega. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros nos han criado, nos han formado, yo que vengo del sur, no tan profundo, pero del sur. A nosotros nos han criado entendiendo, Elcido, D'Angelis y Ángel, que la frontera donde el país se acaba. No, es donde comienza. Es donde el que venga, y obviamente son los haitianos los que por vía terrestre vienen, note que hay un cambio desde lo que deja atrás hacia el Estado de Derecho, hacia el país con un régimen de consecuencia, donde la primera autoridad con la que se encuentre, no importa si es un militar, no importa si es un policía, no importa si es un agente aduanero, no importa si es un agente de salud pública, le haga entender que es un país donde hay normas. Deme su documento, deme su papel, esa mercancía, quién la compra, cuáles son los impuestos que paga, etcétera, etcétera. Hay un fallo, y yo con eso no quiero cargarle el dado a mi país, pero a mí de verdad que me deja decepcionado, altamente decepcionado, el enorme potencial que nosotros tenemos ahí al lado y el que nosotros le sacamos ínfimo provecho. Porque yo lo veo como un asunto de oportunidades. Mira, yo me voy a atrever a tirarle el dado sí a mi país. Porque hasta que República Dominicana no se ponga los pantalones y cierre la frontera y saque los haitianos ilegales del país, Chacha, Haití no va a hacer nada por sus nacionales. Porque es más fácil para ellos dejarlos cruzar, de que nosotros carguemos con ellos, a ellos regularlos allá, a ellos tenerlo en buenas condiciones allá. Entonces sí le voy a tirar el dado a mi país, porque nosotros somos parte responsable de lo que está pasando en Haití. En el momento que nosotros comencemos a trabajar en favor de la República Dominicana y regulemos a los ilegales, entonces otros países van a tener que cargar con la responsabilidad que a ellos también le corresponde. Ahora, no castigues a un pueblo pretendiendo que vas con eso a llevar a su estado a la legalidad. Siempre tenemos que diferenciar el pueblo haitiano, con las condiciones que tiene, del estado haitiano o de lo que hay, ¿verdad? Porque, o sea, lo digo en el sentido de que ciertamente también, y ahí está la parte humanitaria de todo esto, en la práctica siempre yo creo que va a haber una comunidad, aunque sea mínima, que esté insertada al tejido productivo. Ahora, yo en eso sí estoy contigo, tiene que darse en el proceso de legalidad más sano que se pueda. Sin perder de vista nunca lo que tú señalaste. Un flete a Venezuela cuesta $2,200. Por Aguasalán, hermano. Y una patana con un contenedor a Haití es un flete de 28,000 pesos. Hay que reconocer que el gobierno dominicano, y más que eso, los gobiernos, en los últimos años han presionado a la comunidad internacional para que cada quien precisamente asuma su responsabilidad. Porque es muy bueno echarle la cuava al Canadá, país más chiquito. Francia, Estados Unidos, echarle toda la responsabilidad y la cuava a este país. Y viven una especie de chantajeando el país
para forzarlo a que haga más de lo que puede. Y eso, lamentablemente, no es posible. Canadá, Estados Unidos, Francia y otras potencias tienen que asumir su responsabilidad. Porque es que no es posible, señores, que una isla compartida tenga que adjudicarse todo el compromiso, todo el peso de lo que es la responsabilidad de la mitad de una isla sobre un país o sobre la mitad de la isla. No es posible. No, estamos de acuerdo. Necesariamente, el gobierno dominicano tiene que ser responsable también. Y nosotros jamás vamos a compartir la idea, como decía José Luis, de hacer hospitales, hacer la escuela. O sea, eso no es posible. Haití tiene que asumir su responsabilidad como nación, como país fallido. Es que lamentablemente una nación fallida no hay posibilidad de que pueda de una forma u otra compensar lo que es la falta de responsabilidad por parte de la República Dominicana. El padre, para mí, por lo tiene menos, que contar obligatoriamente con el auxilio de la República Dominicana. El padre de la geopolítica, o así por lo menos se le considera, Halford Mackinder, decía, cuando estudiaba, analizaba el proceso de desarrollo de las potencias de la época, al final del siglo XIX, él decía que lo que hacía la diferencia entre un país que llegaba a ser potencia y otro no era ni su tamaño, ni la antigüedad de sus culturas. Él hablaba del manpower, del poder del hombre que lo habitaba. Y ahora, para hablar en lenguaje inclusivo, digamos del ser humano, del género humano que lo habita. Y en la medida en que Haití pueda en algún momento desarrollar ese recurso humano, capacitarlo, alfabetizarlo, entrenarlo para integrarlo a un tejido productivo que lo tiene, aunque de manera muy pequeña, en el café, en los mangos, que son sus dos principales productos de exportación, y ahora el tema del turismo, que se está desarrollando sobre todo en la vertiente sur, en los Cayos y otros lugares. Haití podría, así sea tímidamente, comenzar un proceso. ¿Y saben qué? Mucha gente que cree que es imposible. Yo siempre invito a la gente a estudiar el caso de Botsuana, que es un país africano. Mucha gente quizá hoy lo escucha por primera vez. Es un país que hace 40, 50 años era de los más pobres de África e inició una serie de procesos. Y hoy, aunque no es Suiza, busque cómo anda ese país en los índices de desarrollo de ese continente. Yo soy, insisto, un optimista. Haití puede salir de la trampa donde está, pero depende de ellos en su territorio, más que realmente de las posibilidades que nosotros, que tenemos nuestro reto y compromiso para eso. Y lo principal es entender de que son dos culturas diferentes. Son personas que vienen y otra cosa. Nosotros estamos hablando de los haitianos ilegales. Aquellos que estén legal en el país, no hay ningún tipo de problema. El problema es la sobrepoblación de ilegales. Estas personas delinquen, estas personas cometen infracciones y nadie sabe quiénes son porque no tienen ni siquiera documentos de identidad. Y lo que necesitamos es que el gobierno de la República Dominicana también actúe al respecto, porque nos está afectando en la economía, nos está afectando en la salud, nos está afectando como nación. Señores, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente. Qué corto. Sí. Este ha sido... La inclemencia del tiempo en televisión. Sí, ha pasado muy rápido. Ángel, quiero nuevamente decirle lo contentos que estamos de que usted forme parte de esta familia. Para mí, un honor siempre compartir con todos ustedes. Esto es Debates al Día, señores. Gracias por el favor de su sintonía. Mañana seguimos con más de su programa.